estamos de regreso y otro tema que estuvo presente esta semana fue la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Vamos a conversar del tema y también del rol del Partido Comunista, algunas críticas que ha tenido en todo este contexto que se vive en nuestro país. Estamos con el diputado Daniel Núñez. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Ya hoy día confirmaba el senador Quintana que había sido notificado de la acusación. Probablemente hay ciertos plazos ahí que se deben cumplir para poder revisarla pronto. ¿Qué expectativa tiene lo que pueda pasar en el Senado? Bueno, yo creo primero que fue muy importante el precedente en la Cámara de Diputados. La aprobación fue contundente a favor de la acusación constitucional a Andrés Chadwick, porque esto refleja la responsabilidad política que el ministro y el gobierno no quieren asumir. Ellos decidieron poner estado de excepción, ellos decidieron sacar a los militares a las calles con armas de guerra, disparar a civiles desarmados. En mi región, la región de Coquimbo, tenemos 2 jóvenes muertos, Romario y Kevin, por militares. Ambos casos están altamente cuestionados, fueron muertes injustificadas. Y por supuesto, además tenemos el elemento que después del estado de excepción, la policía continúa actuando de forma muy represiva, en forma absolutamente desproporcionada en el uso de la fuerza, y tenemos todos los casos de los heridos, los mutilados. Entonces, es muy importante el precedente porque con esto quedó en evidencia lo que todo Chile sabe, pero el gobierno no quería asumir. Hubieron violaciones a los derechos humanos y eso está vinculado a decisiones políticas que tomó la autoridad. En mi opinión, no solo la tomó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también la tomó el presidente de la República, Sebastián Piñera. Si uno siguiera la lógica argumental que hubo en la acusación, lo que debería ocurrir en el Senado es que esta acusación se aprobara. Yo tengo mis dudas que así sea, porque lamentablemente en el Senado se da una relación muy particular de algunos senadores con las autoridades, y yo no sé si todos los senadores de oposición se van a alinear en algo que es la coherencia, que debería ser aprobar la acusación a Andrés Chadwick. ¿Esa relación particular usted dice que va por una línea más personal o de ciertos acuerdos políticos? ¿En qué está? Claro, generalmente como que el Senado tiene esta áurea o carácter de que es el que genera los acuerdos. Yo creo que están más acostumbrados como a un cierto clima de diálogo y que le tienen un poco temor al debate o a la confrontación política. Yo no creo que haya que ser a priori contrario a los acuerdos, pero hay momentos en los cuales uno tiene que cumplir con la ley. Y el rol del Parlamento en este caso es hacer acusaciones constitucionales, algo absolutamente legal. Si los senadores actuaran de acuerdo a la ley, deberían aprobar la acusación constitucional Andrés Chadwick, y yo de todas maneras voy a esperar que eso hagan todos los senadores de oposición. Ya vamos a ir un poquito a lo que está ocurriendo en el Senado y ciertas señales que han querido dar, sobre todo en este discurso como en pos de la democracia que ha estado como bien presente estos últimos días, pero en la misma argumentación de la defensa del exministro Chadwick que hizo Luis Hermosilla, él plantea que aquí las acusaciones se le está haciendo como si él fuera quien encabeza el gobierno, y eso entiendo yo que alertó y dio ciertas señales también de qué pasa con algo que en algún momento se está evaluando, que es la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Bueno, la verdad que el abogado Hermosilla, creo yo, intentó usar un argumento que en mi opinión es erróneo, porque él centró en que aquí había que aplicar un estándar judicial para la acusación constitucional a Chadwick. Entonces decía, acá no hay pruebas. El problema es que esto no es una acusación judicial, no es una querella criminal, no es una querella penal, es una acusación política, y la argumentación iba sobre la responsabilidad política. Lo que yo pienso es que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, tiene, en este caso, en las violaciones a los derechos humanos, la misma responsabilidad política del presidente de la República. Por lo tanto, si yo apruebo como diputado X una acusación constitucional a Andrés Chadwick, por los mismos motivos debería votar a favor la acusación constitucional a Sebastián Piñera. Porque claro, si bien Chadwick conducía lo que es la seguridad interior del país, las decisiones, en definitiva, por ejemplo, el estado de excepción, las tomó el presidente de la República. El presidente de la República fue quien dijo, estamos en guerra. El presidente de la República, cuando teníamos casos evidentes y abiertos de violación a los derechos humanos, por el mal uso, por ejemplo, de la escopeta antimotines, aparecía en la tele respaldando a Carabineros. Por lo tanto, hay una responsabilidad muy directa de Sebastián Piñera y también, por supuesto, Andrés Chadwick. Diputado, y usted también hacía mención al respecto de lo que ocurre en el Senado, también desde ahí y sobre todo desde la oposición han venido críticas al rol del Partido Comunista. Y en especial estoy pensando en lo que dijo el propio senador Quintana, que encabeza el Senado. Yo lo quiero llevar a escuchar precisamente palabras muy bien. Y vamos a también ahí conocer su opinión respecto a lo que él dijo. Escuchémoslo. Yo no comparto lo que el Partido Comunista está haciendo hoy día, creo que es incomprensible. Creo que este es el momento del diálogo, este es el momento todavía de la política, y por lo tanto no podemos renunciar a la política. Y creo que la mejor manera de plantearlo y expresando, estando muy dispuesto al diálogo, a buscar acuerdos. Más aún en situaciones límite, cuando, imagínense, la cantidad de personas que me merecen mucho respeto y que están señalando que hay un riesgo en la democracia. Claramente, este es el momento para la responsabilidad, para pensar en el país.
¿Está el Partido Comunista renunciando al diálogo, a la política y a su responsabilidad en la democracia? Bueno, la verdad yo no comparto las declaraciones del senador Quintana. En general creo que es una persona bastante lúcida en su análisis político. No sé cómo explicármelo, pero la verdad que además me parece que muestra un gran desconocimiento de lo que está ocurriendo en el debate político, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. Nosotros ayer tuvimos una reunión de todos los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, desde la Democracia Cristiana, incluyendo el Frente Amplio, el Partido Radical, hasta el Partido Comunista, y ahí acordamos, por ejemplo, la importancia de, independiente de las diferencias que tenemos en el proceso constituyente, que las tenemos, aunque todos compartimos que el plebiscito es el camino, pero tenemos diferencias, era muy importante avanzar, por ejemplo, en tener una agenda social de la oposición, y compartimos el tener una postura común respecto al salario mínimo, ingreso mínimo, respecto al tema de las pensiones, cambios profundos, mejoras, al tema de aumentar el gasto en salud, y también en la necesidad de, para hacer más inversión pública, tener una reforma tributaria. Entonces ahí todos los partidos, incluido el PPD, en la Cámara de Diputados estamos haciendo el esfuerzo por ponernos de acuerdo, empujar. Entonces, que a mí me digan que el Partido Comunista se restó del diálogo cuando uno ve iniciativa. Ahora, lo que sí es cierto, y en eso nosotros tenemos una postura muy clara, muy nítida, es que a nosotros nos pareció que el acuerdo famoso que se hizo ahí en el ex Congreso Nacional y que fue el acuerdo para dar vida, digamos, a este proceso del plebiscito para la nueva Constitución, tuvo dos déficits muy grandes, que primero fue de espalda a la ciudadanía, lo dijo una encuesta, y en segundo lugar puso cortapisas como este famoso quórum de los 2/3 que le da a una minoría un poder de veto. Por algo están entrampados hoy día, lo escuchaba en las noticias recién, que todavía no pueden salir de esa situación. Hay cosas llamativas, por ejemplo, esto que se diga que fue espalda a la ciudadanía, y no es labor precisamente de la política y de los parlamentarios ponerse de acuerdo y hacer una propuesta, porque finalmente también ellos son representantes de esa ciudadanía. Entonces, ahí muchos decían que el Partido Comunista se adelanta un poco porque fue feroz en la crítica al momento que se estaba realizando, y después dicen, no, si igual nosotros vamos a participar. Está en discusión, se han trabado, y es verdad que hay ciertas cosas que están ahí bien en el análisis de cómo se avanza, pero muchos consideraban que era una señal muy importante, y por eso fue valorado transversalmente y estuvo hasta el Frente Amplio, que existiese la necesidad de reunirse y tener ciertos acuerdos mínimos en un contexto tan complejo como el que está en estos días también en nuestro país, ¿no? Sí, mira, lo primero que hay que clarificar es que esta opinión de que este acuerdo que se hizo en el ex Congreso Nacional fue de espalda a la ciudadanía no es solo la opinión de los comunistas. Hay una encuesta, Criteria Research, salió el día de anteayer, en que dice que el 54% de la población considera que este acuerdo se hizo a espaldas de la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el espacio natural para hacer estos acuerdos? Por supuesto, el Congreso, pero ¿qué es lo curioso? Que este acuerdo no se hace en la discusión en la Comisión de Constitución, no se hace llevando una propuesta a la Comisión de Constitución para que se vote y después vaya a la Cámara. Esto se hizo primero entre partidos de gobierno, de oposición, y yo creo que fue un error. Yo no dramatizo, ni tampoco he descalificado a quienes firmaron el acuerdo. Yo creo que fue un error. En política uno puede compartir, no compartir. Yo creo que hubo un poco de ingenuidad. Yo creo que quedaron prisioneros al final de condiciones imposibles de darle viabilidad a este acuerdo que les impuso la derecha. Por eso están entrampados hoy día, pero nosotros queremos que haya plebiscito. Queremos que la gente pueda elegir entre una fórmula mixta, como le han llamado convención mixta, o lo que debe ser una asamblea constituyente. Y para hacer eso lo que proponemos, lleven lo que están discutiendo lo más pronto posible al Congreso, porque ¿qué es lo curioso de esto? Dicen, ¿está sesionando quién? Una comisión técnica. ¿Quiénes son la comisión técnica? Los que nominaron los partidos políticos, pero los que tenemos más legitimidad y tenemos que decidir somos los parlamentarios. A nosotros nos eligieron. Lo haremos bien, lo haremos mal, tenemos problemas. Yo lo que quiero es votar una propuesta. Ahora, yo cuando la votaré veré en lo que estoy de acuerdo, en lo que no, por supuesto no lo voy a votar, pero eso no se hace porque están entrampados, en mi opinión, en una lógica en la cual la derecha le está imponiendo un veto, y ese veto los tiene paralizados. Escuchaba a Álvaro Elizalde justamente decir eso, que les dieron un portazo, dice, a su propuesta de incluir a los pueblos originarios. ¿Tú te imaginas un proceso constituyente sin escaños reservados para pueblos originarios con todo lo que ha pasado en Chile? Eso francamente sería un suicidio político. Entonces, tratemos de hacer esfuerzos, nosotros estamos disponibles a ser parte de este proceso constituyente, lo somos desde el que iniciaron las movilizaciones, pero esto tiene que resolverse votando en la Cámara de Diputados, primero en la Comisión de Constitución, luego en la Cámara y en el Senado, y bueno, lo que salga de eso... ¿Y en esa línea sí está el día del Partido Comunista para poder participar? Porque además también está lo que va a ser clave y decidor, que va a ser este plebiscito de entrada, donde efectivamente se va a elegir ahí qué fórmula, qué es lo que genera también tanta expectativa. Pero lo que tú dices, Diana, por supuesto, solo quiero clarificar una cosa. Nosotros pusimos una indicación hace 3 semanas antes de este acuerdo en que establecía plebiscito,
en que establecía las dos opciones. Por lo tanto, nosotros compartimos 100% ese camino, pero lo que nosotros hicimos fue ponerlo lo que con todavía genera ruido es por qué ese camino y esa definición era tan clara, ¿por qué no lo hicieron en ese momento donde precisamente se estaba discutiendo aquello? Bueno, porque ellos, para llegar, quienes fueron al ex Congreso a este acuerdo, para llegar y tener el voto de la derecha, hicieron un montón de concesiones que a nosotros nos parecen incorrectas. Yo creo que nadie puede predeterminar que la futura Asamblea Constituyente debe sesionar por 2/3 del quórum su acuerdo, sino que la misma Asamblea. Entonces, ese punto, pero más allá de las diferencias, hay que avanzar. Nosotros queremos que este proceso constituyente se realice, avance, que haya plebiscito en abril, que la gente pueda elegir, y lo que le pedimos a los partidos que lo lleven el debate a la instancia democrática, que es el Congreso. Dejen de estar entrampados porque puede ser que no tengan salida. Diputado, otra cosa que también muchas veces se le cuestiona al Partido Comunista y que usted sabe ha sido un poco el tema de estos últimos días, lamentablemente, es la violencia, los desórdenes, los saqueos. Usted decía también, es representante de la Cuarta Región, ahí se dio esta imagen de este saqueo a un hotel. Dantesco, claro, una situación muy complicada. Recuerda usted cuando se quema un lugar de abastecimiento del hospital. De atención, sí, atención exacto, dental. Pero son situaciones muy dramáticas y teníamos alcaldes que conversábamos recientemente y me decía, nosotros estamos en una situación peor a lo que estábamos antes del 18 de octubre. Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión tiene de cómo se resuelve esto, porque aquí hay una situación de urgencia. Hablábamos de bandas organizadas, de una cierta articulación. Entonces, ¿qué respuesta y qué propuestas vienen desde el Partido Comunista para responder a esta problemática de seguridad? Mira, yo creo, Viviana, que primero hay que decirlo muy claro. Nosotros condenamos tajantemente acciones delictivas que puedan implicar saqueos, quemas. Eso no tiene ninguna relación con el movimiento, con las demandas ciudadanas, y ahí nuestra total condena. Claro, lo que uno exige es que actúe la justicia, que actúe la policía, pero que lo haga con el criterio, el uso proporcional de la fuerza, porque lo que no puede ocurrir es que a mí me digan yo voy a combatir un saqueo y termino, digamos así, cargando la mano o la represión a un manifestante pacífico. ¿Por qué te lo digo? Porque estas cosas ocurren. Yo me recordaba el caso dramático de una trabajadora en San Bernardo, Fabiola Campillay, que salió de su domicilio a las 8 de la noche, un turno de noche a la empresa Carosi en NOS, y resulta que sale de la casa, avanza unas cuadras y donde no había incidentes le llega una lagrimógena directamente disparada por carabineros. Claro, yo no quiero decir que siempre el carabinero actúa así, pero ese tipo de cosas es el ejemplo de lo que no debe hacerse. Ahora, ¿qué debe hacerse en nuestra opinión? Por supuesto, lo primero es expresar claramente nuestra condena a estos hechos de todo el mundo político, pero junto con eso lo que hay que hacer es trabajar con Carabineros, primero un ordenamiento en su estructura. Yo lo que siento, lo que veo, es que Carabineros hoy día no tiene un mando que esté validado y que tenga, como se dice, ascendiente sobre la tropa. Yo veo que el mando dice una cosa, el carabinero que le toca estar ahí en lo cotidiano, por distintos motivos actúa de otra manera. Y creo que eso es muy preocupante. Y por supuesto que para atacar a lo que uno ve, que son bandas organizadas, los últimos saqueos ni siquiera han sido saqueos hechos en el marco de manifestaciones. Yo lo que veo bien en la prensa, ahí en la cisterna, era algo incluso lo del Hotel Costa Real también fue cuando ya no había marcha. Era gente que se quedó media hora después y que aprovechó el espacio, el contexto para hacer una acción de saqueo. Bueno, hay que detectarlo, hay que hacer inteligencia policial y por supuesto que hay que detenerlos y llevarlos a la justicia. Pero yo siento que a la policía le falta más capacidad, le falta más profesionalismo y en esa línea por supuesto que estamos disponibles a trabajar, pero en forma seria, profesional, pero no con propuestas que sean peor que el remedio. ¿Por qué te lo digo? Porque esta idea, por ejemplo, de llevar o de sacar nuevamente a las Fuerzas Armadas a la calle, ahora con el argumento de cuidar la infraestructura crítica, creo que es la peor solución. Y ya se intentó una vez, cuando hubo estado de emergencia, sacar a los militares y esto no funcionó para nada. Entonces, creo yo que el gobierno tiene que actuar también con criterio y con una línea coherente y no con propuestas que al final nos retrotraigan a conflictos mayores. Sí, cuando está eso, y al parecer también ya se habla de un cierto avance respecto a lo que puede ocurrir en el Senado, precisamente con la oposición para que esto pueda, claro, hay ahí una traba que tiene que ver precisamente con la responsabilidad cuando ellos estén cumpliendo esa función. Pero lo otro es que algunos dicen, de frentón, volvamos al estado de excepción, porque hay que dar una cierta tranquilidad, hay también presiones económicas, que usted sabe, el dólar como ello también, y ya el mismo Banco Central dijo que la variable seguridad tenía incidencia en situaciones, la inflación. Entonces, ¿cómo se puede resolver? Porque al parecer estamos entrampados y al final también hemos desviado el foco, estamos hablando de esto y no de las demandas sociales. Mira, yo creo primero es que hay que tener claro que el proyecto que envió el gobierno para que las Fuerzas Armadas cuiden la infraestructura crítica es un proyecto muy mal hecho, ¿ya? De hecho va a tener que ser reingresado porque esto tenía que hacerse a través de una reforma constitucional que no contempló. En segundo lugar, yo veo bastante unanimidad en la Cámara de Diputados dentro de la oposición para decir que sacar a las Fuerzas Armadas a cuidar infraestructura crítica, donde hay en su gran mayoría empresas que son privadas, no es un buen criterio.
porque las Fuerzas Armadas están preparadas para una agresión externa, para la defensa nacional. Y lo que es la seguridad interna tienen que hacerlo otros organismos. Yo creo que hay que fortalecer a la PDI, a Carabineros, y sobre esa base ponernos esta meta de tener más capacidad de cuidar infraestructura crítica ante situaciones que puedan ocurrir y que en los últimos días han ocurrido. Pero francamente yo lo que desecho, y no creo que haya piso político, es en el tema de convertir a las Fuerzas Armadas en una policía interna. Creo que eso es una muy mala política, incluso a las Fuerzas Armadas las daña mucho, porque la imagen de las Fuerzas Armadas hoy día en Chile está siendo asociada por mucha gente a las imágenes de la dictadura, militares en las calles disparando, vinculados a situaciones de violación a los derechos humanos. Por lo tanto, yo se lo descarto. Ahora, en lo otro, hagamos un debate serio, construyamos una mesa, incluso hasta una mesa técnica, una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior. ¿Y el partido también, el comunista, estaría disponible en avanzar en eso? Sí, por supuesto. En una mesa puntualmente para el tema de seguridad. Una mesa para trabajar muy en serio el tema de seguridad, pero apuntando a, efectivamente, las bandas del crimen organizado y del narcotráfico, pero no desviando la atención al manifestante que hoy día se lo quiere poner como el centro del problema, porque el problema no es el manifestante que está en una marcha puntualmente. Yo escuchaba recién al intendente y él los ponía todos en el mismo contexto, y eso es lo que yo encuentro complejo, porque hay algunos que dicen que de hecho no hay que convocar a más movilizaciones porque es en ese contexto que surge esto, aunque uno ha visto que los saqueos ocurren en horas en los cuales no hay manifestaciones y es un proceso un poquito más complejo. Y porque eso implicaría entonces que para poder mantener el orden público yo impido otros derechos. Yo creo que eso es una muy mala política y es un muy mal presente. Ahora, respecto a la normalidad, bueno, la normalidad está volviendo. Yo creo que estos últimos días han disminuido los hechos comparado con 48 horas antes, pero para que la normalidad vuelva de verdad, yo creo que hay una cosa clave. Aparte de dar vida a este proceso constituyente que está entrampado, tiene que haber una agenda social de verdad, que la gente la sienta como un beneficio. O sea, al final la gente, ¿sabe qué es lo que pasa? Sale a las movilizaciones porque dice, no creo que vayan a ser solución, no creo que vayan a ser capaces de darnos solución a nuestras demandas. Si nosotros pudiéramos dar la señal, por ejemplo, que el aumento en el 50% de la pensión básica solidaria y el aporte previsional es ahora el 2020, es una señal contundente. Si nosotros pudiéramos decir, va a subir o mejorar en un 50% de la pensión de la gente que tiene hoy día pensión que da las AFP, eso es una señal concreta, pero esas señales no se dan porque el gobierno ha sido muy tenue, muy timurato en materia social. Diputado, yo entiendo, y de hecho hay muchos que han llamado precisamente a dar una, podríamos decir, muestra mucho más contundente respecto al tema de la agenda social. Hay ahí también ciertas coincidencias, sobre todo en la oposición, de que ha faltado ahí algo que sea mucho más, que pueda recibir de mejor manera precisamente la ciudadanía. Pero también acá hay algo que es, primero, un movimiento o una manifestación que no tiene interlocutores, o sea, la característica de esto es que hay un sinfín de demanda y no hay alguien con quien uno vaya a negociar. No es como el movimiento estudiantil donde había un petitorio, lo que ocurre de repente con otro tipo de movilizaciones sociales. Y por otro lado también lo que estábamos conversando, o sea, ciertos grupos, muchas veces de narcotráfico, de crimen organizado, que están aprovechando este contexto, y una población que se siente desprotegida y que decide, por ejemplo, armarse. Ya hay consultas precisamente para poder resguardar su lugar de trabajo o su casa. Entonces, ¿cómo se puede responder ante esta problemática y esta como característica que tiene esta explosión social en nuestro país? Bueno, yo comparto el diagnóstico que tú haces, Viviana, pero yo creo que lo importante es reconocer la diferencia de los actores. Por ejemplo, ayer la Mesa de la Unidad Social, que fue la que convocó al paro del día lunes y martes, fue La Moneda. Ahí hay un actor reconocido con liderazgo institucionalizado. Estaba la presidenta de la CUT, el movimiento No Más FP, la ANEF, estaban los sindicatos de los portuarios. ¿Ellos representan todo lo que está ocurriendo y todas las demandas que están en nuestro país? No todo, pero buena parte. Y ellos llevaron un pliego de demandas muy concreto, viable y posible, y lo que ellos esperaban que el gobierno les dijera, muy bien, congelemos algunas cosas. Por ejemplo, pedían congelar la discusión de ingresos mínimos y pasar a subir el salario mínimo. Algo importante, muy importante para los trabajadores. En mi región hay mucha gente que trabaja y recibe el salario mínimo, pero el gobierno no tomó compromiso. Entonces, cuando yo no atiendo, no escucho a la parte que representa el movimiento social, no es todo, pero es una parte importante, organizada y que tiene legitimidad, por lo tanto, en la sociedad chilena, por supuesto que retrasa una solución. Y por otro lado, leemos a ese actor absolutamente delictivo que aprovecha la coyuntura, y por supuesto que en eso buscaremos las mejores herramientas. Pero cuando yo confundo, no escucho al actor social, lo descalifico, lo digo que ellos son los responsables de la violencia, niego la interlocución política. Yo creo que es un avance que por fin el gobierno, después de un mes o más de un mes, se haya reunido con la Mesa de Unidad Social. Pero ¿por qué no ocurrió eso antes, me pregunto yo? O sea, tan difícil era que el ministro Blumel, el ministro del Interior, recibiera a estos dirigentes sociales, a los cuales él a varios los conoce, porque en el Congreso, cuando era ministro anterior de la SECPRES,
se encontraba con ellos. Entonces, creo que ha faltado interlocución política y en eso el gobierno todavía está muy ensimismado. Yo siento que no quiere hacer cambios de verdad y que dilata, gana tiempo y eso es una mala estrategia. Pensando también en el rol que tiene el Parlamento, porque efectivamente esto va a pasar necesariamente por el visto y la posibilidad de acuerdo que surja desde ahí, ¿qué prioridad o dónde cree usted que debiese estar el foco para dar esa respuesta social de la cual muchos coinciden que hasta el momento no se ha dado? Yo sé que hubo un avance, por ejemplo, respecto al ingreso mínimo. ¿Debiese ir, por ejemplo, esa sería una señal concreta para usted? Yo creo que primero que nada tenemos que avanzar mucho en materia de pensiones, haciendo un aumento significativo de las pensiones y dando la opción de que haya un sistema público distinto al de la AFP que la gente pueda cotizar. En segundo lugar, más que ingreso mínimo, yo hablo de salario mínimo, porque el ingreso mínimo es un subsidio que da el Estado y que muchas veces puede ir a grandes empresas. Yo creo que eso no es una buena manera de combatir la desigualdad, porque si el Estado le va a poner plata al dueño del Jumbo para que, digamos, por esa vía se subsidie el salario mínimo que se le paga a un trabajador, yo prefiero que eso lo haga directamente Horst Polman. Entonces, para mí es muy importante subir el salario mínimo y en el caso de las pequeñas empresas que no puedan estar a la altura de esa alza en el salario mínimo, ahí que el Estado apoye. Y por supuesto también tenemos un tema muy sensible en materia de salud, aumentar el gasto público en salud, atender las demandas de la gente y también, por supuesto, preocuparnos del empleo, que con esta crisis, con esta coyuntura ha tenido una crisis importante, especialmente se avecina para los próximos meses. Perfecto. Diputado, le agradecemos su tiempo y la posibilidad de abordar todos estos temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas